¿Ve? No sé, esa voz nunca me había aparecido antes, a lo mejor hay una actualización extraña. ¿Les pide permiso a ustedes para grabar o no? Sí nos pide permiso. Ah, igual me parece bien, aunque en este caso no amerita porque, o sea, las clases deben ser grabadas, digamos. No me preguntaron ni a mí, ni digamos, en la universidad deben ser grabadas. Ya, entonces estamos grabando, ¿ya? Ya, entonces teníamos graficar esta función, como les dije recién, esto es preparando el terreno para que tengan todas las herramientas para que podamos continuar con las aplicaciones de las integrales con áreas entre dos curvas. Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer frente a una función es ver el dominio de esa función, o sea, en qué partes esta función tiene sentido, ¿cierto? Y en este caso particular, dado que esta función corresponde a un logaritmo, en este caso logaritmo natural de x menos 1, nosotros ¿de qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar que el argumento del logaritmo sea un número que es mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes toman la calculadora y ponen logaritmo natural de menos 2, ¿qué les arroja? A ver, hagan el ejercicio, anoten. Logaritmo natural de menos 2. Tomen la calculadora o el celular o la calculadora del celular, de donde sea, y pongan logaritmo natural de menos 2. ¿Qué les arroja? Error. Error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no existe. No existen ni los logaritmos naturales, ni logaritmos en cualquier base de un argumento que sea un argumento negativo. ¿Ya? No está definido. Por lo tanto, para encontrar el dominio de la función, que son los valores de x, tales que la función f puede tomar esos valores de x, y esto nos corresponde a un número real, son, en este caso, los valores de x tales que x menos 1 sea mayor que 0. O sea, los valores de x tal que x sea mayor que 1. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser el intervalo desde el 1 al más infinito. O sea, esta función puede tomar cualquier número real, desde el 1, el 1.1, el 1.2, el 1.5, el 2, el 3,4, el 100, el 1.000.000, etc. Cualquier número real que sea mayor que 1. ¿De acuerdo? Fíjense que puse yo corchete cuadrado. ¿Eso está correcto? Porque aquí dice x mayor estricto que 1. Si x vale 1, el x igual a 1, ¿está contemplado en esta condición? 1, ¿es mayor que 1? No, ¿no es cierto? 1 no es mayor que 1, por lo tanto el 1 queda fuera del intervalo, el corchete hacia afuera. Por lo tanto, no puedes tomar el valor 1, porque si tomara el valor 1, nos quedaría el logaritmo natural de 1 menos 1, que es logaritmo natural de 0. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 0? Si ustedes ocupan la calculadora y ponen logaritmo natural de 0, ¿qué les arroja? Error de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la función es este intervalo. Ustedes dicen, ya, pero ¿para qué me sirve esto? Porque cuando hagamos las gráficas y todo el trabajo, solamente va a tener sentido cuando tomemos los x en esta región. ¿Ya? Segundo, para ver los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la primera derivada. Acuérdense siempre cuando estemos trabajando cuando estemos trabajando cuando estemos trabajando con funciones, nosotros, bueno, para sacar los puntos críticos vamos a tener que tomar la primera derivada igual a la 0, ¿cierto? Bueno, vamos a sacar todas las derivadas al tiro y así nos ahorramos pega a futuro. ¿Ya? Entonces aquí al ladito yo voy a anotar la primera derivada y la segunda derivada. Si f de x es igual a logaritmo natural de x, y ustedes saben que la derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u multiplicado por u', estamos recordando derivadas, 1 partido por u', entonces vamos a tener que f' de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de esto. Por fórmula dice 1 partido por x menos 1, 1 partido por el u, multiplicado por u', o sea, la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada de x menos 1?
es 1, ¿no es cierto? O sea, f' es 1 partido por x menos 1. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Qué es esto? Esto es un cociente. Acordémonos que la derivada de un cociente es igual a lo de abajo al cuadrado, la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, ¿no es cierto? Esto es la derivada de un cociente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta segunda derivada? Esta segunda derivada va a ser igual. Dice la fórmula, tome lo de abajo, elevelo al cuadrado. La derivada de lo de arriba, ¿cuánto es la derivada del 1? 0. Por lo de abajo, nos queda 0. Menos la derivada de lo de abajo, que sería 1, por lo de arriba sin tocar, que sería 1 por 1, 1. Por lo tanto, la segunda derivada es esta. Entonces, vamos a dejar esto guardadito, f' de x, esta es f', esta es f segunda, y las vamos a utilizar después, ¿ya? Ya, en el caso particular, para ver los puntos críticos, ¿qué hacíamos? Tomábamos la primera derivada y la igualábamos a 0. Y vemos los puntos donde esto se hace 0 o donde se indetermina. Esta derivada igual a 0, claramente hay puntos donde esto sea 0, fíjense que acá, si pasamos el x menos 1 multiplicando al 0, nos queda 1 igual a 0, y eso es una contradicción, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay x tales que esta derivada sea 0. Claro, porque para que una fracción sea 0, necesariamente lo de arriba tiene que ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, y el 1 nunca va a ser 0. No hay valor, ningún valor de x porque nos queda una constante arriba, que es el 1. Por lo tanto, no existen puntos críticos. Y además, como punto crítico, tenemos que considerar los puntos donde la derivada no está definida. ¿Dónde no está definida esta fracción? Los puntos donde el denominador se hace 0, ¿no es cierto? Que sería el 1. ¿Pero el 1 está en el dominio? No, el 1 no está en el dominio. Por lo tanto, no existen, una E con una rayita, puntos críticos. Si no existen puntos críticos, significa que no existen ni máximos ni mínimos. No existen ni máximos ni mínimos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos ok? Para poder borrar. ¿Sí? Ya. Entonces no hay puntos críticos, por lo tanto no hay máximos ni mínimos. Vamos a ver si hay puntos de inflexión. ¿Cómo uno ve si hay puntos de inflexión? Para encontrar, tercer paso, los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Qué hace uno? Toma la segunda derivada y la iguala a 0. En nuestro caso, nuestra segunda derivada es esto. Y la pregunta es, ¿hay algún punto donde esto se haga 0? No, ¿no es cierto? Porque nos quedaría que menos 1 tiene que ser 0. Pero este no tiene x. Por lo tanto, nos va a quedar de nuevo menos 1 igual a 0, que es una contradicción. Por lo tanto, no existen puntos de inflexión. Entonces uno dice, bueno, pero no, esta función no tiene nada. No, no tiene nada. Vamos a ver la intersección de esta función con los ejes coordenados. ¿Ya? No tiene máximos, no tiene mínimos, no tiene puntos de inflexión. Todo lo que yo estoy escribiendo, estimados, en el análisis, cuando ustedes tengan que graficar una función, lo tienen que escribir, ¿ya? Cuarto paso, intersección con los ejes coordenados. ¿Ya? Entonces, primero, para ver la intersección de la curva con el eje X,
Lo que tenemos que hacer y igual a 0 y después reemplazar en la función y despejar x. O sea, acuérdense que esto es y igual a la función. Entonces nos va a quedar 0 igual al logaritmo natural de x menos 1. Ya, a partir de acá les voy a pedir a ustedes, estimados, que despejen el valor de x. De acá, me digan x igual a tanto. ¿Ya? Manos a la obra. Estimados. Esto que está acá es una ecuación de tipo exponencial, ¿ya? Donde uno tiene la incógnita dentro de un logaritmo natural. Entonces, para sacarla, uno tiene que aplicar a ambos lados tiene que aplicar una expresión que nos permita sacar este argumento, ¿ya? Acordándonos que, por ejemplo, cada vez que uno tenga e elevado al logaritmo natural de algo, eso es igual al algo, o sea, la exponencial nos saca lo que aparece dentro del logaritmo natural, y lo mismo, si uno tiene el logaritmo natural de e elevado a algo, es igual al algo. La función exponencial es la inversa de la función logaritmo natural, y la función logaritmo natural es la inversa de la función exponencial. Por lo tanto, si nosotros queremos extraer el argumento de un logaritmo natural, lo que tenemos que hacer es aplicar a ambos lados la función exponencial. O sea, nos va a quedar e elevado a 0 igual a e elevado al logaritmo natural de x menos 1. ¿Cuánto es e elevado a 0? Ese lo pueden sacar con la calculadora. E elevado a 0 es, ¿cuánto es? Estimado, necesito que trabajen ustedes, si no, no tiene sentido este repaso que estamos haciendo. ¿Qué es e elevado a 0? Betsabe, ¿cuánto es e elevado a 0? Ya, ok. No sé cómo, después voy a ver cómo hago para quitar esa voz que se me aparece. Ya, gracias. Gracias. Entonces, e elevado a 0, usando la calculadora, eso es 1, ¿cierto? Entonces tenemos 1 igual a e elevado al logaritmo natural de algo. Fíjense que acá e elevado al logaritmo natural de algo es el algo, o sea, nos quedaría x menos 1. De aquí, como despejamos esta una ecuación de primer grado, despejamos la x y nos queda x igual a 1 más 1, ¿no es cierto? O sea, x vale 2. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa por el punto 2,0. Fíjense que hasta ahora no teníamos prácticamente nada de la función, salvo el dominio, y ahora por lo menos tenemos un punto donde en el fondo la gráfica corta el eje X, que es en el punto 2,0. ¿Ok? Ya. Ahora tenemos que ver, nos falta ver la intersección con el eje Y. Para ver la intersección ahora con el eje Y, vamos a dejar ese puntito guardado que nos va a permitir. Para ver la intersección con el eje Y, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer x igual a 0 y reemplazar. Fíjense que nuestra función nos queda y es igual al logaritmo natural de x menos 1. Reemplazamos acá en la función. Pero ojo, aquí nos vamos a recordar, nos queda y igual al logaritmo natural de menos 1. Pregunta con calculadora, ¿qué les queda cuando ustedes ponen logaritmo natural de menos 1? Les queda error, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es error, porque un logaritmo natural de un número negativo no existe, por lo tanto, no existe intersección con el eje Y. ¿Ya? Aquí acuérdense que estamos acá. No existe intersección con el eje Y. Por lo tanto, para graficarla, tenemos solamente un punto que pertenece a la gráfica. ¿Ya? Ya. Entonces,
Como tenemos solo un punto que pertenece a la gráfica, tenemos el punto 2,0 y tenemos el dominio de la función. Entonces vamos a hacer la gráfica. Ya, primero, ¿cuál es el primer elemento que tenemos que considerar? Tenemos que considerar el dominio de la función, ¿cierto? Nuestra función, nosotros sabemos que tiene por dominio, acuérdense que el dominio corresponde al eje X, entre el 1, sin tomarlo, y el más infinito. O sea que en el fondo, nosotros vamos a tener gráfica, estoy haciendo línea punteada como de aquí hacia la derecha nomás, no va a haber más gráfica. ¿Qué otro elemento sabemos de esta función? Que pasa por el punto 2,0, que lo acabamos de ver. Por lo tanto, sabemos que la curva pasa para acá. Entonces uno dice, bueno, si la curva, bueno, no puede pasar del 1 hacia la izquierda, por lo tanto la curva va a tener que ser algo así, o la curva va a tener que ser así, decreciente, ¿cierto? Para abajo. Y esas serían las únicas dos alternativas que tenemos, que sea la curva así, o que sería creciente, o esta otra que es decreciente. Entonces, bueno, una manera, hay dos formas. Una es que uno conozca más o menos cómo es el comportamiento de la función logaritmo natural de algo, y otra manera es evaluando en algún valor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros evaluáramos, por ejemplo, en el 5? Estoy inventando para ver si la curva está arriba o está acá abajo. ¿Cuánto sería f evaluado en 5? Acuérdense que la función es logaritmo natural de x menos 1. F de 5 sería el logaritmo natural de, en vez del x, ponemos un 5. O sea, sería logaritmo natural de 4. ¿Cuánto nos da el logaritmo? Con calculadora, por fin, logaritmo natural de 4, logaritmo natural de 4, les da 1.3862 más o menos. ¿Sí? Ya. Entonces, logaritmo natural de 4, perdón, así claro. Y por lo tanto, esto sería f de 5. F de 5 sería 1,38, o sea, un puntito que estaría como por acá más o menos. ¿Qué significa eso? Que la gráfica de nuestra función va a ser esta. ¿De acuerdo? Y esta gráfica corresponde a la gráfica de f de x igual al logaritmo natural de x menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? Antes de pasar a la siguiente gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. El otro ejercicio que les di de tarea era graficar y hacer el análisis de una función exponencial. Ya, las funciones exponenciales son súper utilizadas en un montón de aplicaciones en el ámbito ingenieril. ¿Ya? F de x igual a e elevado a 2x más 3. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener primero, igual que la función anterior, primero vamos a ver el dominio de esta función. A ver, acuérdense ustedes que para ver el dominio de una función, nosotros teníamos que ver qué forma tenía la función, recordemos. Por ejemplo, si la función era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador fuese distinto de 0. Si la función era, por ejemplo, raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, teníamos que preocuparnos que el argumento fuese mayor o igual que 0. Y el tercer caso, si la función era un logaritmo natural, logaritmo en cualquier base, teníamos que preocuparnos que el argumento, que es lo que hicimos recién, sea un número mayor que 0. Estas que están acá son los tres tipos de funciones respecto de las cuales uno tiene que hacer
restricciones para poder encontrar el dominio de una función. En este caso particular de nuestra función, fíjense, esta función que está acá, ¿es una fracción? No. ¿Aparecen raíces con índice par? No. ¿Aparece un logaritmo? No. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. O sea, esta f puede tomar cualquier valor de x y reemplazarlo acá arriba. No hay peligro en ninguna parte. ¿Ya? Segundo paso, para ver si hay puntos críticos. Puntos críticos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomarla, voy a escribir acá abajo, f de x, f' de x. Acordémonos, ¿cuál es la derivada de una función exponencial? La derivada de una exponencial es e elevado a u multiplicado por u'. ¿Ya? La derivada de e elevado a algo es e elevado al algo multiplicado por la derivada del algo. Entonces, ¿cuánto es la derivada de e elevado a 2x más 3? Va a ser e elevado a 2x más 3 multiplicado por la derivada de lo de arriba, que sería la derivada de 2x más 3, que es 2. O sea, por lo tanto, esto es 2 por e elevado a 2x más 3. ¿Ok? ¿Y qué sería la segunda derivada? Sería 2 por la derivada de esto, ¿cierto? Que de nuevo, la derivada de esto es 2 veces e elevado a 2x más 3, o sea, va a ser 4 por e elevado a 2x más 3. Y tenemos acá la función, la primera derivada y la segunda derivada, ¿ok? Ya, los puntos críticos. De la misma manera que antes, por eso acuérdense que nosotros hemos hecho ya 4 ejercicios de gráfica de funciones. Los 2 primeros nos aparecían los puntos máximos, mínimos, los puntos de inflexión. Y en estos 2 no va a aparecer nada. Entonces uno como que tiende a pensar, pucha, ¿y cómo lo grafico? La idea es que este es más o menos similar al anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que tomar la primera derivada a 0 y tenemos que ver si hay puntos críticos, no sabemos todavía. Entonces tomamos la primera derivada, que es 2 por e elevado a 2x más 3 igual a 0. Este 2 puede pasar dividiendo para acá abajo, y nos queda e elevado a 2x más 3 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, uno es observar que tenemos acá una exponencial elevada a un número. Entonces la pregunta es, ¿esto elevado a un número, hay algún x tal que esto sea 0? Por ejemplo, si tuviéramos 2 elevado a x, ¿existe algún valor de x tal que esta expresión se haga 0? Uno dice, bueno, a ver, veamos, si el x es un número negativo, no se hace 0 esto entero, no. Si el x vale 0, 2 elevado a 0, esto es 1. Si el x es un número positivo, 2 elevado a un número positivo me va a dar potencias de 2, por ejemplo, si son números enteros lo que estoy tomando. Nunca se hace 0. Esto siempre, para todos los x, siempre es distinto de 0. Lo mismo pasa con la exponencial. Esta es una constante, ¿ya? Por lo tanto, esto siempre es distinto de 0. Ahora, si alguien quisiera, ya, profe, pero yo quiero verlo como con ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo uno deshace lo que tiene una función potencia, una expresión potencia, aplicando, nada que verse ahí, ese es un 0, aplicando logaritmo natural a ambos lados, pero nos pasa que si hacemos eso, nos va a quedar acá, bueno, ¿qué es esto? Por lo que habíamos visto antes, logaritmo natural de e elevado a algo es el algo. Pero con calculadora, díganme, ¿cuánto es logaritmo natural de 0? ¿Cuánto es logaritmo natural de 0? De error. Da error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no existe. Pues. Acuérdense que el argumento de un logaritmo natural siempre tiene que ser un número mayor que 0. Esto que está acá no existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay ningún valor de x tal que esto se haga 0.
¿ya? Luego, no existen puntos críticos, porque nunca esto es cero. ¿Se fijan? Si uno lo hace así como analizando solamente, llega a que no existen puntos críticos, porque esto nunca, nunca, nunca es cero, ¿ya? Y si uno lo hace de manera analítica, llega a esta contradicción, por lo tanto no existen los puntos que andamos buscando, ¿ok? O sea, no hay puntos críticos, por lo tanto, de nuevo, no hay máximos ni mínimos. Entonces la pregunta es, ¿habrán puntos de inflexión? Mismo análisis. Puntos de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer? La segunda derivada igual a 0. Entonces nos queda 4 por e elevado a 2x más 3 igual a 0. ¿Cuándo este producto es 0? Cuando esto es 0 o esto es 0. El 4 puede ser 0. ¿Hay algún valor de x tal que 4 lo obliguemos a ser 0? No, porque el 4 es 4. Sigue siendo 4 toda su vida, nunca va a ser 0. No tiene x. Esto puede ser 0, ya habíamos visto que nunca. Siempre es distinto de 0. Por lo tanto, no existen puntos de inflexión tampoco. ¿Ya? Entonces, ya, de nuevo, estamos en una situación donde no hay puntos máximos ni mínimos, ni puntos de inflexión. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que analizar? La intersección con los ejes coordenados. Entonces, primero, la intersección, vamos a ver si hay intersección con el eje X. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer para ver la intersección con el eje X? Hacemos y igual a 0 y vemos qué pasa. Entonces nos queda 0 igual a, el 0 sería el y, ¿no es cierto? Hay un x tal que esto se haga 0, ya sabemos que no, ¿no es cierto? Que e elevado a algo siempre es, e elevado a algo siempre es distinto de 0. Por lo tanto, no existe la intersección con el eje y. Veamos qué pasa con la intersección con el eje x. Perdón, con el eje y. Para ver la intersección con el eje y, hay que hacer x igual a 0 y ver qué pasa con el y. Fíjense que en el fondo reemplazamos la expresión, en vez del x ponemos un 0. Entonces nos va a quedar e elevado a 2 por 0, 0 más 3. O sea, y igual a e elevado a 3. ¿Cuánto es e elevado a 3? Calculadora, please. Tomen la calculadora y pongan shift. Seguramente aparece con amarillito. E elevado a 3, cierre paréntesis. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 20,085,53, bla, bla, bla. Ya, gracias, Betsabe. Exacto. 20, algo. Existe, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo aproximado en 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el 0, que es el x, 20, hay un punto. Este punto pertenece a la gráfica de la función. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la gráfica de la función. Con muy poquitos elementos. Tenemos el punto 0,20. Supongamos que ahí está el 20. La función exponencial, acuérdense que nosotros estamos graficando f de x igual a e elevado a, ¿cómo era? E elevado a 2x más 3. 2x más 3. Esta función es creciente, ¿cierto? Acuérdense, función exponencial. Entonces,
¿Corta el eje X? Ya vimos que no lo corta, ¿no es cierto? O sea, por eso podemos dibujar así como una línea punteada, porque en el fondo la curva no pasa por el eje X. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la curva tiene que estar entera acá arriba, o sea, podría ser así. Voy a dibujarla. Podría ser así, esta curva, o podría ser esta otra curva, ¿no es cierto? Cualquiera de esas dos podría ser, ¿sí? Ya, para nosotros saber cuál de estas dos curvas es, hay varias maneras. Uno, recordando, viendo si esta función es creciente o decreciente. ¿Cómo se ve si una función es creciente o decreciente en un intervalo, estimados? ¿Se acuerdan de eso? Cuando nosotros vimos análisis de funciones, de aplicaciones de la derivada, nosotros para ver si una curva era creciente o decreciente, nosotros tomábamos la recta real y poníamos acá adentro los posibles máximos o mínimos. Y ahí veíamos si la gráfica era para arriba, para abajo, etc. Aquí, como no tenemos posibles máximos o mínimos, no tendríamos qué puntito poner acá. Tampoco hay puntos de inflexión, y la función está definida en todos los reales, por lo tanto no tenemos ningún punto que ubicar acá. Entonces, en ese escenario, lo que uno hace, bueno, analizamos en todos los reales al tiro, y vemos el signo de f'. Si f' es positiva en los reales, significa que la función es creciente siempre. Si f' es negativa, significa que la función va para abajo todo el rato, por lo tanto es decreciente siempre. Acordémonos cuál era la f' de x, era 2 por e elevado a 2x más 3. Ya. Para analizar si la f' de x en los reales es positiva o negativa, nosotros, dado que no tenemos ningún punto de corte para poder analizar a la derecha o a la izquierda, sino que analizamos al tiro, uno puede tomar cualquier valor de x y reemplazarlo aquí. Si este resultado es positivo, significa que la derivada es siempre positiva. Si este resultado es negativo, significa que la derivada en todos los reales siempre es negativa. ¿Ya? Ya. Entonces, díganme ustedes, tomen cualquier x que quieran, si que lo quieren hacer evaluando. El x que ustedes quieran, por ejemplo, x igual a menos 2. Estoy inventando. ¿Qué pasa si x vale menos 2? F' evaluado en menos 2, nos queda 2 por e elevado a 2 por menos 2 es menos 4 más 3 es menos 1. ¿Cuánto sería este numerito? Saquen la calculadora para que me digan qué número es eso. ¿Cuánto es 2 por e elevado a menos 2? Saquen primero chif e elevado a menos 1 y ese igual, y lo multiplican por 2. ¿Qué les quedó? ¿Alguien distinto que me responda? Me dio 0,73, 57, 58. Ya, a ver, necesito a alguien más que me corrobore. Leandra. Leandra, ¿cuánto le dio a usted, Leandra? Detecto al tiro cuando se me había escapado. Leandra, ¿cuánto le dio este numerito? ¿Lo pudo sacar o está escapada? Parece que se nos arrancó. La Rayen, a ver, o no está escribiendo en el chat. Me la estoy pelando yo. Leandra, no sé cómo hacerlo. Súper bien, Leandra, gracias por su sinceridad. Eso es lo que yo quiero, que me digan cuando algo no funciona, entonces yo les explico. Leandra, ¿tiene a mano una calculadora o la calculadora del celular? Tiene que ser, ojalá, tiene que ser calculadora científica. Leandra, ¿tiene a mano calculadora? Ya. Entonces, mire, en la calculadora, no sé muy bien cómo será su calculadora, pero la mayoría de las calculadoras, usted en la pantalla ubique donde le aparece e elevado a x. Normalmente está en amarillo. E elevado a x. Si lo encontró y está en amarillo, o sea, arriba de una tecla, usted pone Alt o Shift
y pone esa tecla donde aparece el elevado a x. Le va a aparecer un e sombrerito y un paréntesis. ¿Me está siguiendo, Leandra? Oh, ¿sí? Ya. Entonces, en ese paréntesis ponga -1 y cierre el paréntesis. Y ponga igual, signo igual. Le va a dar un valor. Ese valor, multiplíquelo por 2. ¿Lo hizo? Y ese numerito, a ver, Leandra, escríbame cuánto le dio, solo para saber si lo hizo bien o no, porque si no lo hizo bien, para que lo repitamos. Voy a esperarlo. Ya. Sí, no hay problema, lo repetimos. A ver, en la calculadora que tengan, pongan Shift o Alt, no sé, la tecla donde dice logaritmo natural normalmente es la tecla, y en por la parte de arriba aparece la e elevado a x en amarillo. Entonces ponen Alt, el logaritmo natural, pero en el fondo van a usar lo de arriba, la e, y cuando aprieten ese botón les va a aparecer e elevado a algo, un sombrerito y un paréntesis. En ese paréntesis pongan un -1 y cierren el paréntesis. Y después pongan igual. ¿De acuerdo? A ese número que les dé, lo multiplican por 2. Y les debería dar 0,735 y otros numeritos más. ¿Les dio o no? Es que depende mucho de la calculadora que estén ocupando. O le queda 7,35 o algunos calculadora podrían arrojarle 7,35 multiplicado por 10 elevado a -1 o por e elevado a -1. Ya, súper. ¿A los compañeros les dio el valor? Genial. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, teniendo este número, estimados, teniendo este valor, ¿qué tenemos que hacer ahora? Con este numerito, uno dice, a ver, este numerito que me dio al final, ¿es positivo o negativo? Es un número positivo, ¿cierto? Por lo tanto, como este numerito que nos dio acá abajo es un número mayor que 0, significa que la derivada en todos los reales, perdón, es positiva. Por lo tanto, significa que es creciente en todos los reales. ¿Qué significa que sea creciente? Significa que, ¿se acuerdan que habíamos dibujado originalmente dos curvas? Una aquí para abajo y otra para arriba. Entonces, como es creciente, significa que tiene que ser esa. Esa es la función. Esta es la gráfica de la función f de x igual a e elevado a 2x más 3. Es creciente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si no hubiese dado negativo, habría sido la otra, que es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya, excelente. Ya, entonces, vamos a recordar derivadas. Ya, entonces nosotros teníamos las fórmulas de las derivadas, las más usuales son la derivada de una constante es 0, la derivada de x respecto de x es 1. ¿Ya? Después vamos a tener la derivada de un u elevado a n, donde el u, bueno, en esta fórmula el u y el b son funciones de x, o sea, corchitos que contienen x, en el contexto de que estamos derivando respecto a la variable x.
y la letra A y la letra N que aparezcan son constantes, o sea, cualquier número real. ¿Ya? Entonces, la derivada de una función, un corchito elevado a un número, va a ser N por U elevado a N menos 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería U'. La derivada de U elevado a un número. Pasa el número para adelante, por la expresión, elevado a N menos 1, por la derivada de lo de adentro. Esto es usando al tiro regla de la cadena. Después, la derivada de un producto de dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Después la derivada de un cociente va a ser el denominador al cuadrado, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba. ¿Ya? Después, la derivada de una función exponencial. Bueno, vamos a poner la derivada de la raíz de u, que se ocupa harto cuando es la raíz cuadrada, es 1 partido por 2 veces la raíz de u, multiplicado por u'. Después, la derivada de una exponencial, la derivada de e elevado a u, es e elevado a u, multiplicado por u'. Ahora la derivada del logaritmo natural de u, es 1 partido por el algo sin hacerle nada, por la derivada del algo. La derivada de seno de u, la derivada del seno es coseno de u por u'. La derivada del coseno de u es menos seno de u por u'. La derivada de la tangente va a ser tanto, ustedes la van a completar, bueno, el de secante cuadrado de u por u'. Después tenemos, por ejemplo, la derivada de a elevado, ojo, a una función. Fíjense, la derivada de a elevado a u. Ese u es, por ejemplo, si uno tuviera la derivada de a elevado a una constante, ¿cierto? Que sería, ¿estamos de acuerdo que no es a elevado a un número? ¿Ya? Sino que es una constante, por ejemplo, un 2 elevado a un corchito que contiene x, o sea, el corchito que tiene x, fíjense que aparece en el exponente. Esto es a elevado a u multiplicado por el logaritmo natural de a por u'. ¿Ya? ¿Y otra más? Y con estas son como las básicas, ¿de acuerdo? Todas las otras se pueden deducir a partir de estas, ¿ok? Entonces yo les pido que les sáquenle una foto para que las tengan a mano, porque yo sé que ustedes en algún lugar tienen el formulario, pero es para que la tengan lista. Y el segundo periodo les voy a anotar un listado de derivadas para que ustedes las trabajen y después las corrijamos en conjunto. ¿Ya? ¿Ok?